Quisiera antes de seguir con este tema tan interesante hacer un alto porque hoy la gran familia de Globovisión se suma a esta campaña en el marco de la lucha contra el cáncer de seno, una enfermedad que entre estas patologías es la más frecuente entre las mujeres y llama muchísimo la atención que solamente el 10% de los casos de cáncer de mama se diagnostican en una etapa temprana, algo que es sumamente importante para que el tratamiento pueda hacer el efecto que, digamos, requiere para poder superar la enfermedad y que, por supuesto, el detectarlo también de forma temprana es lo que va, al final de cuentas, a aumentar la probabilidad que la persona tenga de superar esta patología. Por ello, hoy nos sumamos a esta campaña de concientización o concienciación ante la necesidad que existe de conocer y de informarnos sobre el cáncer de mama, sobre cómo hacernos el autoexamen, cómo debemos estar pendientes. El aplauso a todas las personas que con valentía han superado esta enfermedad y también aupamos a todos quienes no se han hecho, las mujeres sobre todo, no se han practicado hasta ahora el autoexamen, a que lo hagan. Nunca es tarde, hoy puede ser ella, mañana puede ser usted. Seguimos con el programa de hoy, Soluciones. Estamos hablando sobre el tema de la vivienda y sobre una propuesta que hay en el gobierno regional, en este caso del estado Miranda. Pero estábamos conversando sobre las condiciones de la vivienda en Venezuela. Entendemos que, como ya lo decía el arquitecto, más de la mitad o la mitad de las personas en nuestro país viven en construcciones en zonas populares o construcciones informales. ¿Sobrepasa esta construcción la capacidad que tiene el sector formal, bien sea público y privado o juntos el público y privado? Sin lugar a dudas, sí sobrepasa. Nosotros tenemos, primero que el pueblo venezolano es un pueblo constructor, que sabe construir, lo que hay es que ayudarlo a que construya bien, que ya un poco lo que dijimos anteriormente. Pero sí, construye muchísimo. Casi el 60%, el 65% de la vivienda que se construye son construidas directamente por los habitantes. Lo que requieren es el apoyo del Estado a nivel de todos sus niveles, municipal, regional y nacional, incluyendo todo el esfuerzo de los colegios profesionales, de las universidades, para que se construya lo más adecuadamente posible. Porque tenemos muchos problemas, no solamente a nivel de la calidad de la construcción, sino a nivel espacial. Los espacios que se proveen generalmente para la vivienda popular urbana son extremadamente pequeños para que una familia le cuesta después ir creciendo en esa misma vivienda. Lo mismo que sucede ahorita con la clase media y la clase media alta, que los hijos se casan, no tienen cómo adquirir un apartamento o una vivienda y tienen que hacer anexo o una ampliación, o bueno, como ya algunos hermanos se fueron, remodelan parte de la casa. Ahí lo que es importante es hacerlo bien desde el principio, porque eso reduce muchísimo los riesgos en cada una de las personas. Uno de los problemas que tiene la vivienda popular urbana que se construye en las zonas populares es el alto riesgo, como decía el arquitecto anteriormente, cerca de las quebradas, en pendientes muy pronunciadas, lo cual, por supuesto, incrementa el riesgo de colapso de cualquiera de las edificaciones. Adelante. Lamentablemente, el gobierno nacional en los tiempos no ha podido dar una respuesta acertada ante la cantidad tan inmensa de necesidad. ¿Y qué decir de la Gran Misión Vivienda, que dice por acá Freddy Parada a través del Twitter, por ejemplo, que el logro es el logro más relevante del gobierno bolivariano, sin duda alguna, según él lo afirma a través de este tuit? Hay políticas diversas que puede emprender un Estado, pero definitivamente cuando tenemos un déficit tan enorme tenemos que pensar en la posibilidad de urbanizar las tierras. Esa es una forma de proveer de servicios básicos y de terrenos apropiados para que la propia familia, por autoconstrucción, pueda hacer su vivienda y en forma progresiva pueda generar un hábitat adecuado. No necesariamente la solución debe ser entregar una vivienda completa o un apartamento. Eso es una posibilidad entre muchas que hay, pero definitivamente hay que abrir ese abanico y no quedarse solo con una de esas posibilidades, sino todos los actores tienen que trabajar y todos los actores tenemos que contribuir para definitivamente sentir que hay una disminución de ese déficit habitacional en el país. Arquitecto. Sí, yo creo que el programa Gran Misión Vivienda Venezuela es una muy buena idea. Yo creo que es estupenda. En su momento, cuando se inició, lo celebramos. Lo que hemos visto con preocupación es algunas de las soluciones que se dan, sobre todo en vivienda multifamiliar, o sea, vivienda de alta altura, en lo cual los problemas estructurales de futuro
son importantes que se atiendan a tiempo. Por ejemplo, ¿qué tipo por de ejemplo, las normas sismorresistentes en Venezuela no permiten ya que se hagan edificaciones de una sola crujía, es decir, con un solo pórtico en el sentido más corto de la luz o de la dimensión del edificio. Y así se hicieron mucho de Gran Misión Vivienda. Deberían ser por lo menos de 2 pórticos porque nos asegura que el comportamiento de la edificación ante un sismo va a ser mejor. Para quienes no entiendan muy bien, arquitecto, ¿qué son los pórticos? Los pórticos son la unión de las 2 columnas con una viga, eso es un pórtico. La norma establece que deberían haber 2, es decir, 3 columnas en el sentido más corto de la luz. Y evitar, por supuesto, las grandes paredes en volado. Entonces, por ejemplo, en el núcleo de decanos de arquitectura, cuando hemos revisado en varias partes del país este tipo de tipología de vivienda multifamiliar, no todas, pero sí hay algunas, que nos preocupa que se pudiera mejorar el diseño. La idea es buena, que se construya vivienda multifamiliar en centros poblados que ya tienen algunos terrenos que sirvan. Claro, hay que conservar que la otra parte desde el punto de vista de urbanismo que tenemos que criticar, que tienen que también tener todos los servicios urbanos que requieren, es decir, estacionamiento, colegio, una serie de servicios que requiere. La mayoría de estos edificios, por ejemplo, en la Avenida Libertador, no tienen estacionamiento. Y así también pasa, por ejemplo, en la Avenida Sucre de Cáceres. Integrar estas soluciones habitacionales a la ciudad, en resumidas cuentas. Valencia, reportando a través del Twitter, nos dice, Soluciones Vivienda, si el gobierno elimina las invasiones, estaría eliminando un 90% del problema de viviendas mal construidas. ¿Qué opina usted, televidente, al respecto y qué opinan los especialistas? Eso lo vamos a averiguar al regreso de esta pausa. Ya volvemos.